Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en nuestro estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda del Señor queremos estudiar juntos nuestra nueva lección. La lección es la Iglesia de Dios durante el tiempo de las plagas. Prácticamente vamos a continuar este tema que fue estudiada también en la lección pasada. Y con la ayuda del Señor tenemos también aquí nuestra querida hermana Raquel, gracias a Dios, y podemos comentar en más detalles a todas las preguntas. Pero antes de empezar nuestro estudio, vamos a empezar con una oración en silencio. Amén. Hacemos un repaso de la estructura de la lección, porque eso nos ayudará como maestros y pastores en nuestras iglesias a estructurar nuestra enseñanza pedagógicamente, así que la gente pueda entenderla mejor y pueden obtener el mejor provecho por las enseñanzas y los textos inspirados que tenemos aquí. La introducción de la lección tiene que ver con los santos protegidos por los ángeles. Vamos a ver, si se recuerdan, la lección pasada tenían bastante situaciones terribles relacionadas con las primeras 5 plagas. Entonces se hablaba de qué pasaría con el mundo, con los impíos, cómo ellos se sentirían. Y claro, se dejaba la impresión increíble del dolor y de sufrimiento que todos ellos tenían, que no aceptaban la marca de la bestia y que rechazaron a Cristo con su Salvador personal. En lo mismo tiempo quedaba la pregunta, ¿y qué sucedería con los fieles, con los hijos de Dios? Y aquí tenemos la respuesta en la introducción de esta nueva lección. Debemos confirmar otra vez que las plagas no son universales. Las plagas se derraman en lugares particulares en la tierra, pero en lo mismo tiempo entendemos que las plagas están acumulativas, que significa que la primera plaga sigue su expansión de enfermedades y la segunda plaga también está presente cuando se derrama la tercera y así adelante. Seguimos analizando la estructura de la lección y vamos a ver que así llegamos a la segundo subtítulo, probado como Jacob. Esta lección especialmente van a dedicar varias preguntas relacionadas con este ejemplo que tenemos en uno de los patriarcas, Jacob. Es muy importante como maestros en la escuela sabática que podemos explicar los términos adecuados, qué es la angustia de Jacob, qué significa eso, qué significa la lluvia tardía, qué significa las resurrecciones que estamos esperando, qué significa las plagas, porque muchas veces las nuevas visitas tienen este problema de entender el tema por no saber las definiciones adventistas de la terminología de lecciones más complicadas, como por ejemplo es esta. Seguimos adelante y vamos a ver que el próximo subtítulo, luchando para alcanzar la victoria, también está relacionada con la vida de Jacob, especialmente con su lucha con el ángel y cómo esta lucha está reflejada ahora con la lucha de los hijos de Dios en estos últimos tiempos. ¿Por qué tienen esa angustia? Y bueno, hay varias preguntas muy importantes que todos nosotros como miembros de la iglesia debemos conocer mucho más como maestros y ministros. El otro subtítulo, cambio del nombre, está obviamente relacionado con la victoria y con eso termina la lección de una forma positiva, victoriosa. Es muy importante aprovechar este tema también a animar la hermandad y toda nuestra visita y terminar nuestra lección con un pensamiento positivo, victorioso,
porque, bueno, el tema de las plagas no es agradable. Con ayuda de Dios vamos ahora a regresar y vamos a pasar sobre las preguntas y podemos analizarlo juntos con nuestra querida hermana Raquel. Vamos a ver qué dice nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta dice siguiente: ¿cómo actuarán los santos cuando termine el tiempo de la gracia? ¿Qué dice Raquel? Es interesante que en la lección pasada habíamos considerado cómo se sentían aquellos sobre los cuales descendían las plagas. Ahora estamos viendo y vamos a considerar de hecho en esta lección la actitud, el modo en que se conducen y en que asumen y perciben la realidad que les rodea a los fieles, al pueblo de Dios. Así que la primera pregunta es cómo actúan, y es interesante la actuación. Tengamos claro que los fieles saben lo que está aconteciendo, saben también lo que va a sucederse vez tras vez, así que no son fruto de la sorpresa ni de la arbitrariedad, sino que tienen una clara comprensión de lo que está sucediendo. Entonces ellos saben que ha llegado el momento de ocultarse, ha llegado el momento de esconderse, de encerrarse, pero también saben muy bien que es por un momento, es por un espacio reducido de tiempo, un periodo reducido de tiempo. De acuerdo a la profecía sabemos que aproximadamente es un año, algo menos de un año. Ahora, al terminar el tiempo de gracia sabemos que las plagas descienden y el pueblo fiel de Dios abandona las ciudades, los pueblos se juntan en grupos y viven en los lugares más apartados y desolados. Recordemos que algunos están exiliados, otros están encarcelados, otros están siendo tratados como esclavos, otros están huyendo. Y en este grupo se encuentran aquellos que se van a los lugares más lejanos posibles, más desolados, con el fin de evitar, como declara muy bien la cita, en tanto que pasa la ira, es decir, mientras todo este proceso llega a su fin. Y en estas circunstancias específicas, el Señor también desde ya comunica sus promesas de protección, de asistencia y de sustento para su pueblo, pues declara enfáticamente que el Señor va a proveer un lugar de refugio. Además de eso se le dará el pan y las aguas estarán ciertas. Estos tres elementos son muy significativos para todo ser humano, es decir, tener un lugar en el cual uno pueda sentirse protegido, obviamente de acuerdo a las circunstancias, y también el sustento básico está previsto juntamente también como la ingesta hídrica. Así que los fieles conocen lo que está pasando, asumen una actitud de esconderse, de aislarse de la situación, y el Señor por su parte promete refugio, pan y agua con certeza. Muchas gracias. Recordémonos que en este tiempo es cuando las plagas derraman sus consecuencias sobre el agua salada, después sobre la agua potable. Entonces en la tierra es una falta de agua, es una ¿cómo se llama? Sequía. Una sequía, sí, por la ausencia del agua en muchos lugares. También si las aguas no son universales, quizá no en todos los lugares, las aguas se hace como sangre, pero en muchos lugares sí. Entonces sí tenemos una carencia, se llama carencia de agua, pero para los santos mira que está proveído la agua y el pan. Seguimos más adelante con la segunda pregunta, que es también muy interesante y muy especial. ¿Qué plan tuvo Adán
Amán a pedir, un edicto contra los judíos. Ahora se hace una comparación otra vez porque teníamos antes con Mardoqueo y ahora tenemos algo más de Amán. ¿De qué forma podemos interpretar esta historia bíblica tan conocida y cómo se refleja esta historia prácticamente en el tiempo del fin? Es interesante comparar que a pesar de la distancia en el tiempo, porque fueron eventos que acontecieron en el Antiguo Testamento y nos encontramos ahora en el último periodo de la historia, los símiles son extraordinarios. Son extraordinarios en primer lugar porque sabemos que cuando las plagas empiezan a derramarse es también cuando se declara la sentencia de muerte, la pena capital para los fieles, donde ninguna seguridad y ninguna protección se les brinda y sencillamente los poderes civiles dejan al beneplácito de la humanidad la destrucción y el exterminio de los fieles. Así que estamos hablando de una situación límite. Por eso este evento histórico en la historia del pueblo de Dios del Antiguo Testamento es tan significativo. Entonces, veamos cuáles fueron las razones argumentativas que este importante personaje político en la historia del Imperio Medo-Persa, Amán, expuso delante del rey con el fin de obtener su beneplácito y la aceptación de su propuesta. En primer lugar, describió en forma muy exacta las características del pueblo de Dios en ese tiempo. Y la primera es, hay un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Esto es interesante porque si pensamos que el Imperio Medo-Persia era desde India hasta parte de Europa y llegando hasta el norte de África, entonces el territorio era realmente extenso. Y aquí se nos habla de un pueblo que es internacional, es decir, que tiene representación en todas las provincias de ese reino. El paralelismo para nosotros es que habrá fieles en todo lugar, de distintas nacionalidades, tribus, lenguas y pueblos, pero habrá fieles en los distintos países del mundo y áreas continentales. Así que esa es una característica de aquel entonces que es altamente aplicable también a la situación que nos sobrevendrá. Segunda, muy importante característica también, dice, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo. No solamente que su expansión está en toda la tierra, sino que tienen un elemento diferencial altamente significativo. Sus valores morales, su modo de comportamiento, los principios que rigen sus vidas, las leyes. Y es interesante porque está en plural. Así que implica que hay una diversidad de las regulaciones de vida, alimentación, vestuario, comportamiento, principios, ética, relaciones humanas, etc. Están reglados de acuerdo a valores diferentes de todos los demás. Y vemos la certidumbre de Amán en esta declaración. Y además viene la tercera característica, dice, y no observan las leyes del rey. Así que, ¿qué quiere decir? Que ellos no se someten a la autoridad del rey cuando ésta contraría las leyes peculiares que los identifican como pueblo. De nuevo, ese tercer elemento significativo del tiempo del fin. Es decir, las leyes civiles y religiosas impondrán sin excepción la observancia estricta del domingo. No será aceptada así por el pueblo de Dios. Y entonces, todavía a modo de
broche conclusivo, Amán declara, y al rey no viene provecho de dejarlos. Esto es interesante realmente, ¿no? Porque le dice, bueno, si ellos son diferentes, si ellos son una minoría, pero sin embargo están esparcidos por todas partes, así que sí tienen una influencia, porque no están aislados en algún lugar, cuestionan tu autoridad, ¿por qué tienes que considerar a esta gente? ¿Por qué tienes tú que preservarlos? Ejecútalos, destrúyelos, elimínalos. Ese fue el punto. Y la argumentación y la estructura operativa realmente será muy, muy similar para el periodo del fin. Y el Señor nos lo advierte, nos lo explica claramente para que no haya lugar a la duda. Muchas gracias, muy interesante. Prácticamente Amán pensaba con la exterminación de los judíos que él podía hacer un favor al rey y un favor también al reino. Y así, de una forma semejante, van a pensar la gente de influencia en ese tiempo, persiguiendo los fieles, pensaban que de esa manera van a colaborar o van a contribuir a una bendición, una prosperidad para las naciones. En contrario, igual como Amán terminó mal en la misma horca donde él preparó para Mardoqueo, fue ahogado él, entonces así igualmente las naciones prácticamente van a perder la bendición total de Dios por ser perseguidores del pueblo de Dios. Vemos cómo se repite la historia y ciertamente es correcto que dice Salomón que no hay nada nuevo bajo el sol, pero todo que va a suceder es que ha sucedido. Siguiendo adelante, la pregunta número 3. ¿Qué argumento tomarán los impíos para proceder contra los santos? ¿Qué argumentos van a tener ellos? Sí, los argumentos que habíamos citado en la segunda pregunta son elementos identificativos de este grupo. Ahora, otro argumento que se añade es el aspecto numérico. Entonces, en el caso específico, en el tiempo de Jesús, uno de los argumentos que presentó Caifás fue: nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación se pierda. Ahora, ¿qué relación tiene esta declaración con nosotros como pueblo de Dios? Obviamente, en comparación al número total de la población mundial, el número de los fieles en el tiempo del fin será insignificante. Básicamente equivaldría a 1 con todos. El argumento de la cantidad es para muchas personas un argumento de gran peso. Inclusive cuando tienen que tomar una decisión, hay personas que usan el elemento referencial: ¿qué piensan los otros? ¿Qué hacen la mayoría? ¿Otros o todos lo hacen así? Este es un elemento que no podemos menospreciar o subvalorar dentro de una estructura social. Cuando el momento climático llegue de una toma de decisión, y sabemos ya por las lecciones que hemos estudiado que la mayoría de la población mundial tomará una posición abierta en contra de la ley de Dios, los que la defiendan, la representen, la prediquen y la vivan representarán una minoría. Por lo tanto, son un elemento perturbante de esa mayoría. Igual que Jesús representaba para los dirigentes religiosos y políticos de su época un elemento perturbante igualmente. ¿Por qué? Cuestionaba lo que ellos enseñaban. Su comportamiento, su elevación de la soberanía de Dios, su dependencia, su vida demostraba esa relación con Dios. Era un desafío para las doctrinas falsas, la vida hipócrita y una religión falsa que estaban representando otras instituciones religiosas. En la misma dinámica, ese mismo principio será establecido. Así que de nuevo
no solo por la peculiaridad, no solamente por la representación de las verdades fundamentales, sino también el argumento numérico será usado en contra de los fieles. Muchas gracias. También tenemos los versículos en Apocalipsis capítulo 13, hablando otra vez de la bestia, de la imagen de la bestia. Entendemos que no solo entonces los fariseos, como ellos expresaron, que bueno, esa gente están molestando a las naciones, son un grupo pequeño, mejor que uno muere, pero también las religiones grandes se van a sentir amenazadas por la presencia del pueblo de Dios, si se recuerdan, especialmente por los mensajes agresivos que sale amenazando y al mismo tiempo preparando un pueblo del fin y anunciando los pecados que ha caído Babilonia. Entonces las iglesias se sienten amenazadas, la bestia, la imagen de la bestia, y se apuran también para terminar, poner las marcas de la bestia a todos que están, además que el tiempo lo tenemos ya terminado, pero ellos quieren confirmar la exterminación del pueblo de Dios. Siguiendo adelante a la pregunta número 4. ¿Qué prueba tendrán que superar los hijos de Dios en aquel tiempo? ¿Qué prueba especial va a venir ahora? Es interesante que para todo ser humano en este tiempo del fin pasará por una situación de angustia. Acerca de los impíos hemos estudiado en la lección pasada que ellos sufrirán una angustia física, también mental, y se encontrarán en un estado de tensión, de terror y de desorientación extrema, radiando en el pánico y la absoluta aniquilación. Ahora bien, ¿qué ocurre con el pueblo de Dios? El pueblo de Dios es testigo de todo lo que está ocurriendo, aunque pueda estar aislado en algún lugar, pero de hecho es consciente de todo lo que está ocurriendo, y parcialmente también recibe ciertas consecuencias de las plagas, como el conflicto de los siglos nos explica, no porque ellos la reciban, sino porque están todavía en este planeta, en esta tierra. Ahora, esto no sería significativo porque para el pueblo de Dios hay unos valores que tienen un significado superior a todas las limitaciones físicas y medioambientales que puedan estar enfrentando. Por eso se nos habla de un tiempo especial, un tiempo en que se presenta una situación de angustia mental, un momento de gran tensión espiritual, no por temor inicialmente en la primera fase de las plagas, pero sí por la angustia. Y se nos habla específicamente del tiempo de angustia de Jacob, o el tiempo de angustia para Jacob. Para que nosotros entendamos esta terminología, tenemos que conocer cuándo tenemos una referencia específica a este concepto tan importante en el mundo adventista. Sabemos que Jacob había huido 20 años atrás, había huido 20 años atrás de su hermano y de su padre. Sabemos que los había engañado y en su estado de desesperación creía que también el cielo lo había rechazado. En esta situación sabemos que tiene un encuentro especial con Dios, y por esa razón específica, ahora que él regresa, no solo, sino lleno de riquezas, acompañado de sus hijos, sus esposas y todo el personal, le llega la noticia que Saúl viene a su encuentro con 400 hombres. Esa actitud
le produjo temor. Sabía que Esaú esperaba la venganza y conocía a su hermano. No le afectaría que viniera con niños, con mujeres o con otras personas, perdón. Así que él tomó medidas de prevención, es decir, llevó a toda su familia a la otra orilla del río y él se quedó en el otro lado para orar y tener la certeza que Dios estaba con él. Si él tenía esa seguridad, podía enfrentar cualquier situación. Ahora, él tenía que enfrentarse con su pasado. Y el pasado era triste. Era un pasado inconcluso, porque él aún no había tenido la oportunidad de encontrarse con Esaú hasta entonces, o con su padre, etc. Entonces, la angustia se produce por la obtención de la absoluta certeza del perdón y de la transformación. Sabemos que eso se dio, y nos lo explica la próxima pregunta. Sin embargo, ¿cómo podemos entender que se aplica el término angustia de Jacob al pueblo de Dios durante el tiempo de las plagas? Sabemos que el pueblo de Dios está sellado, que no hubiera sido sellado si no hubiera habido un completo arrepentimiento y una completa expiación de todos sus pecados y faltas, y que en el informe de los libros celestiales ante cada pecado haya o se encuentre escrito perdón. Así que, de hecho, sus vidas están en orden con Dios. Pero un elemento significativo de los fieles es que nunca se sobreestiman en su santidad o en su acción de bien. Entonces, ahora, sabiendo ellos el horror del pecado, la destrucción masiva que se está dando de la tierra y está sintiendo el poder del mal que está sobre la tierra, y con todos los seres humanos caídos, sienten una terrible agonía por el peso del pecado. Y esto es muy semejante también a la situación de Jesús en Getsemaní. Entonces, Jesús no pasó esa angustia por los pecados que él había cometido, porque él no había cometido ningún pecado. Sin embargo, él sentía el peso del pecado, la separación de Dios, y el pueblo de Dios lo siente. Sabemos que el Espíritu de Dios se ha retirado completamente de la tierra. Ellos están en este mundo sin intercesor en el cielo. La intercesión ya se ha acabado. Dios provee por ellos, los protege, los guarda, no permite que mueran, los soporta con alimentación, con agua. Pero ellos sienten el peso del pecado sobre este mundo, sienten su condición humana en este momento. Y esa desesperación es paralela a esa situación de tremenda desesperación espiritual y angustia que sufrió Jacob en su tiempo. Muchas gracias, muy interesante. También podemos mencionar que el ángel que vino a enfrentarse con Jacob, prácticamente él vino y puso su mano, dice el testimonio, sobre su hombro para confirmarlo, para darle apoyo, pero Jacob en su angustia pensaba que es un enemigo. Así también creo yo que también en los últimos días los ángeles de Dios van a venir para ayudar a los santos, al pueblo de Dios, y apoyarlo. Pero también esta angustia es increíble pensando de que Jesús no está o no estaría en el lugar santísimo, y eso lo van a conocer, lo van a saber el pueblo de Dios, y sabían que van a vivir en esa condición. Bueno, el Espíritu Santo se retira del mundo, pero el Espíritu Santo en lo mismo tiempo está sobre los fieles. El pueblo de Dios no tiene carencia del Espíritu Santo, en contrario, ellos reciben una medida extraordinaria hasta viene el momento cuando sus rostros van a ser iluminados en una forma como también Moisés regresando del monte Sinaí. Bueno, seguimos adelante para ver qué pasa con pregunta número 5. ¿Cuál es el medio que utilizará el Señor para purificar a sus hijos?
Esta pregunta es un poco, ¿cómo se llama? Quizá difícil o puede levantar algunas dudas. ¿En qué sentido? Porque la purificación del pueblo prácticamente ha sucedido antes de que se termine el tiempo de la gracia. Pero en lo mismo tiempo el crecimiento espiritual sigue también después de la resurrección, porque nunca vamos a cesar o parar a crecer espiritualmente y aprender cosas nuevas con ayuda del Señor. Entonces, ¿cómo se hace esa purificación, Raquel? Bien, es interesante que cuando Dios pronuncia esa sentencia final donde dice el que es santo santifíquese todavía y el que es justo justifíquese todavía, significa precisamente lo que se acaba de comentar, que no hay un estado estático dentro del crecimiento espiritual. Y ahora, en el momento de mayor angustia, cuando se ve cómo se está destruyendo el planeta, cómo, en qué tremenda situación se encuentra la humanidad, y el pueblo de Dios ve la situación que le rodea, que son una minoría, que la situación es extrema y final, que saben también que se ha pronunciado esa sentencia de muerte para que quien los encuentre los pueda matar. Y de hecho van a intentarlo, aunque Dios no lo va a permitir. La muerte de los fieles no tendría valor en ese tiempo. Los ángeles los van a proteger, ninguna arma los va a herir, pero esa situación de inseguridad, esa situación de desubicación, porque no es desubicación en el sentido de que ellos no saben lo que está pasando, pero sí es altamente inestable y vulnerable el ambiente en el que se encuentran, considerando la angustia personal por la que están pasando. Ahora, en ese momento significativo, ellos no tienen nada en esta tierra, nada en absoluto. No tienen posesiones, no tienen nada de lo cual puedan afirmarse. Lo único que tienen es a Dios en sus vidas. Y ese es el elemento más elevado de su experiencia, que no se hubiera dado en otras circunstancias donde siempre hubieran existido elementos de soporte, apoyo, consuelo, etc. Aquí no hay nada. Y la situación es de vida y muerte, es extrema, es al límite, como el pueblo de Dios está viviendo, igual que los impíos, aunque obviamente en contextos diferentes. Entonces, esa situación de absoluta dependencia de Dios, absoluta entrega, confianza, rendición a Dios, es el momento cumbre de su experiencia, que los santifica mucho más a través del sufrimiento, el dolor, la angustia, la percepción del pecado y al mismo tiempo su necesidad anhelante y suplicante de la presencia de Dios en sus vidas y el anhelo de ver al que ama su alma, que es el Salvador, viniendo en las nubes de los cielos. Muchas gracias, muy interesante aquí el testimonio también, la primera línea de los testimonios dice, fue una hora de tremenda y espantosa angustia para los santos. Creo que una razón de esa angustia también es el conocimiento que ellos tienen que en la segunda venida nuestro Señor Jesucristo viene en su forma majestuosa, en su presencia divina. Entonces pueden soportar su presencia o ver Dios directamente. Entonces se requiere un nivel espiritual, una preparación espiritual extraordinaria, especial. Entonces los santos temen que quizá ellos no tienen alcanzado este nivel espiritual y cómo va a ser, bueno, todo eso. Pero gracias a Dios
tenemos también ese conocimiento del gran conflicto, que en un momento específico ellos escuchan la voz de Dios, Sí. que le anuncia el día y la hora de la venida de su Hijo. Entonces están confirmados y entonces que ellos son los hijos de Dios y que ya viene este evento tan esperado, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos adelante con la próxima pregunta 6. Si luchemos contra Dios en oración como Jacob, ¿cuál será el resultado hoy y en el tiempo de angustia? Es muy importante considerar estos dos aspectos temporales que presenta la pregunta. Está hablando del día de hoy, porque es referencial a cómo será entonces, en el futuro, que creemos que es más cercano hoy que nunca antes. Bien, tenemos dos citas muy significativas dentro de este contexto. Tenemos por una parte la cita de Oseas, donde se describe ese momento especial en que Jacob recibió una bendición que sobrepasaba sus expectativas, de hecho. Pero antes de que se llegara a este momento, él asumió una actitud específica. Dice que él venció y él prevaleció. ¿Por qué? Dice que lloró y rogó a Dios. Sabemos que cuando el ángel que él consideraba como un enemigo, que de hecho era Cristo mismo, él le dice, suéltame, porque está amaneciendo y debe irme. Él se aferró de tal manera que únicamente cuando le dislocó la cadera, él pudo darse cuenta que era un poder sobrenatural. Y en ese momento le suplica la bendición. Y el Señor se la da. Él la pidió, él la suplicó, y el Señor le dijo, ya no te llamarás más engañador. Ese era su pasado. Ahora te llamarás Israel, porque eres vencedor. Y esa declaración fue tan impactante para Jacob, que ahora Israel, que a partir de ahí, él pudo encontrar a su hermano. Dios ya había actuado también en su hermano, y el encuentro fue extremadamente dramático, tierno y afectuoso entre estos dos hermanos. Ahora, ¿qué ocurre en el elemento referencial que tenemos en cuanto a la angustia de Jacob? Es interesante complementarla con la cita de Isaías 63:9. Dice, en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días del siglo. Así que ese clamor que el pueblo de Dios tendrá en ese momento de angustia, donde creen que no hay opción, donde ven cómo los impíos se burlan de ellos, bueno, que venga Dios y os guarde, os proteja de nosotros, os vamos a matar. Entonces, en ese momento donde ellos no dudan de Dios, claman por su intervención, el Señor va a intervenir, va a escuchar su lloro, va a escuchar su clamor. Pero esa dependencia de Dios, esa experiencia, aunque obviamente no en ese nivel de intensidad, tenemos que tenerla hoy. Jacob tuvo que pasar por el río de Jaboc, tuvo que pasar su experiencia de confrontar su pasado, de resolver todo lo que estaba pendiente para poder empezar ahora sí como vencedor. Y esa experiencia tenemos que hacerla hoy. Todo lo que no hemos arreglado en nuestra vida, todas las cosas que están pendientes, tenemos que ponerlas en orden. Y eso debe ser hoy. Muchas gracias, muy interesante. Prácticamente Jacob, sabiendo que su hermano lo está esperando, él podía, humanamente pensado, podía unir un ejército para defenderse. Podía usar la fuerza para defender su familia y su propia vida. Pero sabemos que él buscó una ayuda no de una forma humana,
pero buscó una ayuda y una bendición directamente de Dios. Así igualmente los hijos de Dios en el último tiempo no van a buscar una defensa humana, una defensa material en ese tiempo de angustia y de temblor y de temor y de persecución, pero se van a aferrar en la oración igual como Jacob lo hizo. Y es interesante que eso puede ser posible solo si nosotros ahora nos acostumbramos a vivir una vida piadosa, una vida de oración. Si no aprendemos de orar y de luchar con oración en nuestra vida, entonces mucho menos podemos hacerlo cuando viene este tiempo de angustia. Debemos hacer nuestra experiencia hoy, si surge un problema, una persecución, cualquier tipo de angustia en nuestra vida, siempre debemos usar la oración y debemos también hacer las experiencias de oraciones contestadas, oraciones victoriosas, para que poder tener esta firmeza en el tiempo de persecución, en tiempo del fin. Seguimos adelante con la última pregunta, 7. Como consecuencia de su lucha y victoria, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Bueno, yo creo que es todo, sabemos el resultado, pero ¿qué significado tiene este resultado para todos nosotros? Creo que deberíamos expresar un agradecimiento profundo a Dios, porque Él nos muestra el fin desde el principio. Jacob no tuvo este privilegio, es decir, cuando él se encontraba en esa tremenda angustia, en el arroyo de Jaboc, él no sabía cómo iba a terminar, él pensaba que iban a ser exterminados, y era esa angustia terrible de que por su culpa no iba a morir él solamente, sino que sabía que iban a matar a toda su familia, a todos sus hijos. Entonces la proyección del sentimiento de culpa que le sobrevenía en esa situación era extremo. Él no conocía lo que iba a suceder, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos un privilegio especial, precisamente porque la angustia será tan extrema, y el Señor Jesús dijo, como nunca fue, ni nunca habrá, así será. El Señor nos dice que a cada uno de nosotros nos dará un nombre nuevo. ¿Por qué? Porque seremos nuevas criaturas. Habremos pasado por una experiencia que ningún otro ser humano en la tierra pasó, con la excepción de Jesús cuando estuvo aquí. Ahora, ¿qué quiere decir esto para nosotros? Que el proceso de transformación se da hoy. Y se da cada día de nuestra vida, porque tenemos que proyectarnos hacia lo que va a venir. Y por eso el Señor nos dice, al que venciere, yo le haré columna. Al que permanezca hasta el fin, él recibirá un nombre nuevo. Y esa experiencia de lucha, de crecimiento, de separación del mal, de convertirnos en una columna, en un soporte en el templo de Dios, en el cielo, ya debemos serlo aquí, hoy. Así que el futuro que el Señor nos revela tiene el propósito de enseñarnos, prepararnos y transformarnos para esa hora. Quiera el Señor ayudarnos a valorar la información que se nos imparte, el tiempo que se nos concede y la gracia que aún podemos tener. Muchas gracias, muy interesante. Prácticamente la buena noticia es la noticia de la victoria. Una victoria que no obtenemos nosotros, prácticamente también en este tiempo de fin Dios no va a dejar sus hijos solos. El Espíritu Santo y una medida extraordinaria, la lluvia tardía van a hacer posible que los hijos de Dios tienen un poder, tienen una resistencia de pecado, de tentación y de
y del miedo que todo el mundo van a tener en ese tiempo. También los ángeles van a servir a sus hijos dándole pan y agua, como dice también el versículo bíblico en el principio de la lección. Pero lo más importante de todo es que todos ellos que fueron preparados, que fueron sellados, no se van a perder ni uno. Ellos sí van a seguir y van a alcanzar la gloria, van a empezar y van a alcanzar la victoria, y así como Jacob recibió un nombre nuevo, un nombre especial, Israel, victorioso, así ellos también van a recibir un nuevo nombre. Y no solo eso, dice la palabra de Dios que en su frente va a ser escrito el nombre de su Dios. Entonces, queridos hermanos y hermanas, no hay nada que temer, solo hay que seguir adelante y prepararnos para este tiempo del fin. Ahora es el tiempo de la oración, tiempo de dedicación y tiempo de estudiar la palabra de Dios. Que Dios le bendiga y le guarde, y que disfrutan esta lección de escuela sabática. Amén. Amén.